Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, específicamente de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, y el tema del cual nos toca hablar hoy se llama osciladores. Este grupo está conformado por Bilby Romario Guevara Rentería y quien les habla, Fernando Esteban Rivera Moreno. ¿Qué son los osciladores? Los osciladores son una parte importante en circuitos integrados, ya que el amplio rango de aplicaciones donde es utilizado hace que su estudio sea de gran importancia en sistemas RF de comunicaciones. Los osciladores forman un bloque funcional y fundamental, ya que estos son controlados por voltaje, como lo son utilizados en los circuitos de PLL, CDR y sintetizadores de frecuencia, entre muchos otros. El VCO es un circuito retroalimentado cuya función de transferencia permite que el sistema comience a oscilar de forma estable. La forma de la onda de la señal de salida puede variar entre cada oscilador dependiendo de su configuración, siendo las más comunes las señales sinusoidales, oscilador de onda cuadrada y oscilador controlado por voltaje. Oscilador de onda cuadrada es como el circuito de disparo Sherman, en donde el voltaje de referencia para la acción del comparador depende del voltaje de salida. Este circuito se clasifica también como multivibrador inestable. Como podemos ver en la siguiente imagen, esta imagen puede mostrarnos las ondas que se desprenden de este circuito, ya que esta imagen tiene ciertos movimientos. Oscilador controlado por voltaje. Son el bloque principal para todos los sistemas de comunicación analógico. Su función principal es convertir una entrada de señal en DC a una frecuencia de señal a la salida, frecuentemente una señal sinusoidal o muy parecida a esta, como lo podemos notar en la siguiente imagen. Diagrama esquemático del circuito. En este podemos observar que tenemos un oscilador de onda cuadrada y un oscilador controlado por voltaje. Análisis de este circuito. En este caso sería el oscilador de onda cuadrada. Aquí tenemos los siguientes valores. De ellos se montaron el circuito y se obtuvieron los siguientes resultados. El voltaje de la frecuencia era de una onda cuadrada con 22.6 voltaje y un periodo de 277 y una frecuencia de 3.60 kHz. Y el voltaje inicial, que era similar a la onda triangular, pero suavizada con 12.4 de voltaje y un periodo de 2.79 y una frecuencia de 3.55 kHz. Y aquí encontramos lo que es el oscilador controlado por voltaje, donde podemos notar que tenemos la frecuencia de oscilación. Bueno, ahora vengo a hablarles lo que son las características principales, donde vamos a hablar de los elementos, los funcionamientos y los circuitos integrados utilizados. Donde utilizamos en este tipo de circuitos para osciladores, lo que utilizamos son resistencias, transistores, bobinas integrados. En este caso se trabajan normalmente los más comunes con los que dimos en la investigación son con los 555 y con el 5x6, perdón. Respuesta en frecuencia, el voltaje de salida en función de frecuencia. Tenemos dos fórmulas. La primera, donde estamos hablando oscilaciones para onda cuadrada. Si pueden verlo representado aquí, lo tenemos de blanco con fondo blanco para identificarlo. Y oscilaciones
controlado por voltaje, donde lo tenemos representado con color amarillo. Ahí se ven ambas fórmulas y sus derivadas. Ecuaciones de diseño. En estas ecuaciones de diseño, luego también volvimos a separarlo para que pudieran identificar oscilaciones en onda cuadrada, donde estamos diciendo que R es igual a 1 y sobre 4 por frecuencia de corte. Y acá estamos hablando de oscilaciones controlado por voltaje, donde tenemos dos fórmulas, la primera para RC y la segunda para LC, donde estamos diciendo que F es igual a 1 sobre 2pi de RC y F es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. Esos son nuestros diseños de fórmula. A continuación veremos por medio de otras breves explicaciones para qué nos pueden servir cualquiera de estas fórmulas si se va a hacer algún ejercicio. Ventajas y desventajas. En las ventajas y desventajas tenemos como consiguiente, primero las desventajas, donde presenta problemas debido al cambio de temperatura, en este caso la humedad con la que representamos, que afecta la afinidad del mismo, del circuito. Al estar húmedo, como estamos hablando de circuito, estamos hablando de electricidad, necesitamos estar en un buen ambiente para que nos pueda funcionar todo. Vamos a lo que son las ventajas ahora. Ante variaciones de la entrada, sube y baja la frecuencia de su salida de forma proporcional. Genera señales moduladas en frecuencia. Y por último, capacidad y autoinductancia. Bueno, como ya les había dicho, aquí miren, no hemos cambiado nada. Antes de explicarles lo que es el ejemplo, quiero que vean esta fórmula es tal cual la misma fórmula que anteriormente habían observado, donde le está diciendo que R es igual a 1 sobre 4 multiplicado por frecuencia de corte. Bueno, vamos por consiguiente. Ejemplo. Este es el ejemplo 1, donde vamos a mostrar. Genere una señal triangular o cuadrada con una frecuencia de 300 Hz. Se cuenta con una fuente dual de 12 voltios, sería nuestra fuente de entrada o nuestra pila, donde nuestra solución, ¿cuál será? Se usará un amplificador operacional, como ya les había dicho. Se pueden utilizar varios. Para este caso estamos utilizando pero se pueden utilizar infinidades de operacionales a la hora de trabajar con oscilaciones para que nos muestren el cambio de señales, de frecuencias, perdón. Se escoge C, que sería nuestro condensador, de 100 nanofaradios. Se puede escoger de cualquier otro valor, o sea, podemos intercambiarnos como nosotros lo requeramos y para lo que lo requeramos, pero la fórmula siempre va a ser la misma. Esta fórmula no cambia. Pues si pueden ver, lo único que hicimos aquí fue intercambiar los valores para llegar así a la afinidad de nuestro resultado, que nos dio que nos dio 8.33. Y acá entramos a lo que son las aplicaciones. Para explicarles la parte de las aplicaciones, quiero que vean este dibujo que les trajimos para que pudieran guiarse. Bueno, entonces, estamos hablando de que las aplicaciones se van a dar en equipos de comunicación, en telemetría, modulación de frecuencia, que FM es lo que normalmente vemos en la radio, pero también hay modulaciones de frecuencia para la televisión, generadores de tono, modulaciones por desplazamiento de frecuencia,
sintetizadores de música electrónica. Estos normalmente se utilizan para calibrar los instrumentos musicales a la hora del sonido. Necesitamos que los sonidos sean claros, no sean exactamente fuertes, sino que sean claros para que el oído, para que dé gusto escucharlos. Bueno, entonces, ya sabiendo que las aplicaciones se dan en estos tipos, necesitamos saber cómo se refleja en esta imagen. Claro, pues miren, yo les estaba hablando hace un rato sobre la fuente que teníamos, que era de 12 voltios en un ejemplo. Entonces, pues si pueden ver, en esta es de 5 voltios. Esta es nuestra batería. Este es nuestro amplificador. Tenemos lo que son nuestros condensadores. Un LED, que en electrónica normalmente utilizamos el LED para reflejar cuando está encendido o apagado nuestro circuito. Y acá procedemos a mostrar en el osciloscopio la señal que va a entrar. Pues si pueden ver por esta patica, también tenemos nuestras resistencias. Pero si pueden ver por esta patica, está entrando la señal. Y aquí en esta pantallita se va a reflejar nuestra señal. Solo por esta. Espero tengan un feliz día y muchas gracias por su atención.